y que incluso llegan a ir más lejos, afirmando que su judaísmo es exactamente el judaísmo que entregó Moshe hace 4.500 años atrás. No existe hoy día un judaísmo exactamente igual al que recibimos de Moshe. No existe. ¿Por qué? Por la simple razón que nuestras condiciones han cambiado. Y por tanto nos hemos visto en la necesidad de hacer innovaciones, cambios, replanteamientos, adaptaciones, contextualizaciones, para poder hacer relevante, significativa, práctica, la esencialidad de la fe que no cambia y que recibimos directamente de Moshe. Y estos cambios son los que explican las diferencias en costumbres, prácticas y ritos que, lejos de disminuirnos, si lo interpretamos correctamente, no hacen sino enriquecer y embellecer la belleza pluralista del judaísmo. O sea, nadie, no creas la falacia de alguien que venga diciéndote: yo represento al auténtico judaísmo y los demás están equivocados. Nadie puede decir: mi judaísmo es el único autorizado y los demás están condenados. Tenemos que aceptar la unidad en la diversidad. Decir lo contrario, como expliqué y como he dicho en otras clases, sería tan ingenuo como escuchar a una piña decirle a una manzana: por cuanto tú no eres piña, no eres fruta. Tanto la piña como la manzana, como la naranja, como el mango, son frutas, todas son frutas. Con diferentes formas, diferentes colores, diferentes sabores. Y las necesitamos todas, porque todas tienen algo nutritivo. De la misma manera nos necesitamos todos unos a otros. Pues Dios ha dado algo especial a cada expresión del judaísmo. Y lejos de debilitarnos, la diversidad nos complementa y nos fortalece. Y como un subproducto de este esfuerzo, esta serie que estamos desarrollando con la ayuda del cielo y que está dirigida precisamente para ti, que has abrazado en un punto dado de tu vida las raíces hebreas de la fe, con todos los descubrimientos teológicos, hermenéuticos, exegéticos, culturales, etcétera, que el cielo te ha enviado, te va a permitir, te permite de hecho, tener la información necesaria para que tu decisión con respecto a qué escuela de pensamiento o qué tipo de judaísmo expresa mejor tu nueva identidad judía sea hecha sobre plenitud de conocimiento y de causa. La intolerancia es un grave pecado. Y cuando uno ve todos estos grupos intolerantes que constantemente están bombardeando nuestros correos electrónicos y repitiendo más de la misma cosa que no expresa sino ese sentido de intolerancia, recuerda algo que voy a compartirte, y es que todos los psicólogos y psiquiatras y personal que trabaja con el mundo de las emociones de las personas están de acuerdo que la intolerancia casi siempre, casi siempre es una actitud defensiva. Recuerda eso. Cuando tú ves una persona intolerante que no acepta que otros piensen diferente o que exista otro judaísmo aparte de ellos y se vuelven intolerantes,
Recuerda eso. La intolerancia casi siempre es una actitud defensiva ocasionada por un sentimiento de inseguridad respecto a tus propias convicciones, en cuyo caso las ideas que no sean las que tú sostienes las ves como una amenaza. La intolerancia, consecuentemente, es una consecuencia de baja autoestima en la persona. Quiere decir, la persona que tiene una salud emocional sana confía en sus propias convicciones y no se siente amenazada porque otra persona piense diferente. En clases previas, yo he estado tratando de explicar esto, específicamente porque en las comunidades emergentes que estamos viendo hoy día en todo el mundo, no solamente hay judíos, sino también justos de las naciones. Y enfatizamos ese principio, que ese judaísmo único, extraordinario, que recibimos una vez a través de Moshe en Sinaí, tiene también una ventana al mundo. Es decir, tiene una plataforma hebrea para los no hebreos, una rama judía para los no judíos, donde tú puedes descubrir tu porción de herencia ancestral de nuestro pueblo judío y vivir excepcionalmente tu nueva fe dentro de la riqueza de la provisión que el judaísmo ofrece para aquellos que no son necesariamente, biológicamente hablando, judíos, o que todavía, por alguna razón que uno respeta, no siente que están en condiciones de hacerse judíos por elección, sino vivir como justos de las naciones, gozando, por supuesto, de todos los privilegios y responsabilidades que eso implica. Y basado en lo que hemos estudiado hasta aquí, tenemos entonces un judaísmo, uno solo, venido de Moshe, pero que existen diferentes interpretaciones. Es decir, muchas escuelas de pensamiento, muchas tradiciones. Tenemos judaísmo tradicional, tenemos judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, hasídico, reformista, conservador, reconstruccionista, neoortodoxo, ortoconservador, caraíta, samaritano. Unidad en la diversidad. Entonces la gente me pregunta, ¿por qué yo no elegí el judaísmo ortodoxo? ¿Por qué no elegí el judaísmo hasídico? ¿Por qué no elegí el judaísmo ultraortodoxo, o reformista, o conservativo, o caraíta? Y hay respuestas, hay razones. Y para mí razones de peso, de mucho peso. Y en clases previas te revelé el nombre del judaísmo que profeso. Ese judaísmo que llamamos judaísmo netzarita. Y te dije que el nombre judaísmo netzarita viene de dos fuentes. La primera es el Tanaj, la Torah, Nevi'im, Ketuvim, la Torah, Nevi'im, el Tanaj, la Biblia hebrea. Si es que podemos hablar del término Biblia, no me gusta usar el término Biblia hebrea. Porque en primer lugar, Biblia no es hebreo. Y en segundo lugar, porque no es cierto que toda la Biblia haya sido escrita en hebreo. Hay secciones que fueron escritas en arameo. El término Biblia hebrea, académica hablando, no es correcto. Pero bueno, es lo que mejor la gente entiende tal vez. Y además de esa fuente, tenemos la segunda fuente donde nos viene el nombre, que es el Código Real. Popularmente e incorrectamente conocido como Nuevo Testamento.
Precisamente en la clase pasada te mencioné línea por línea, renglón por renglón, los testimonios que tenemos en el Código Real que muestra más allá de cualquier duda razonable acerca de la historicidad y autenticidad del judaísmo nazarita. Y esto es evidente en los textos prueba que mencioné del Código Real, donde se menciona constantemente como una norma, casi como una norma, como una fórmula, la identidad de Yeshua y del judaísmo que profesamos como Yeshua mi Nazrat o de Nazaret y la secta de los Netzarim. Esto tiene una importancia extraordinaria porque precisamente nos remite al Tanaj, la otra fuente de donde procede el nombre Netzarim o Netzarita. Yeshua no fue conocido como Yeshua de Betlehem. Yeshua no fue conocido como Yeshua de Kefarnahún. Yeshua fue conocido como Yeshua de Nazaret, mi Nazrat. Y en la clase pasada demostramos cómo el Código Real de forma consistente identifica a Yeshua con el título de Nazrat, de Nazaret. Y por eso es que llamamos a nuestro judaísmo, judaísmo netzarita, para que sepas alrededor de qué figura, de qué enseñanza, de qué lado gira nuestro judaísmo. Consecuentemente, cuando uno tiene esa base informativa, uno puede entender la importancia del movimiento inicial de Yeshua, que no fue conocido como cristianismo, para nada, sino judaísmo netzarita, netzarim. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Esto es lo que tenemos. La interpretación del judaísmo único recibido de Moshe, que surge entonces alrededor de la figura de Yeshua de Nazaret, la tradición que resulta de su vida y sus enseñanzas, como fue preservada para nosotros por sus estudiantes originarios, y que es lo que da pie a nuestro judaísmo que yo he elegido para mí, para mi casa, es decir, el judaísmo netzarita. Ese judaísmo netzarita, y esto es importante que tú lo conozcas, este judaísmo netzarita es anterior al judaísmo talmúdico por 450 años. Es anterior al judaísmo misnaico por 150 años. En otras palabras, cuando Yehuda Hanasí, Yehuda el príncipe y sus asesores escribieron la Misná, ya el judaísmo nezarita existía. Antes del rabino Akiva, ya el judaísmo nezarita existía. El judaísmo nezarita es más antiguo incluso que el judaísmo que surge a partir de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y que llevó a los intelectuales judíos de la secta de los fariseos que seguían las enseñanzas de Hillel a redefinir el judaísmo, reformarlo e innovarlo para que pudiera funcionar sin el Estado judío, sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios. Incluso podemos decir que nuestro judaísmo ya existía antes del rabino Yohanan ben Zakkai, quien previo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 hizo un pacto con Vespasiano, quien vino a ser el próximo emperador de Roma en aquellos días, consiguiendo de él un salvaconducto mientras el resto de los judíos era masacrado en la ciudad por no seguir el consejo de Yeshua.
Antes de Yohanan ben Zakkai, ya el judaísmo nazarita existía. Lógicamente, nuestro judaísmo es anterior al judaísmo mizrahi, es anterior al judaísmo askenazí, es anterior al judaísmo sefardí en cientos de años. Y por supuesto, muy anterior al surgimiento del cristianismo 200 años después de Yeshua. Y debido a su antigüedad, el judaísmo nazarita está más cercano entonces a los hombres de la gran asamblea, está más cercano a los profetas, está más cercano a los ancianos, está más cercano a Yahshua, está más cercano a Moshe que cualquier otro tipo de judaísmo que hoy día exista. Y de la clase pasada aprendimos muchas cosas. Estás aprendiendo a conocer por qué llamamos a nuestro judaísmo judaísmo nazarita. Es importante conocerlo, eso nos da la identidad necesaria para saber quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos. Es decir, tú tienes que llegar a un punto en tu vida donde estés convencido que nuestro judaísmo no es algo que estamos inventando en estos días. Que ustedes no son una probeta llena de conejillos de indias para ver si esto funciona, sino que somos las consecuencias de una hermosa tradición que viene precisamente de la vida y del legado del más extraordinario hijo que ha dado Israel al mundo, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Y has aprendido cómo en esa historia hay una razón importante, trascendental. ¿Por qué llamamos a este judaísmo judaísmo nazarita? Es decir, te di las razones históricas y las razones proféticas incluso que nos sostienen. Has aprendido que este judaísmo nazarita sobrevivió a la destrucción del segundo templo. Y por lo tanto es uno de los judaísmos más antiguos que existen en el mundo hoy día. Es más, a estas alturas ya tú debes de saber que nuestro judaísmo constituye una dinastía. Una dinastía, la dinastía nazarita, ligado a lo más puro y a lo más noble que haya conocido Israel alguna vez, directamente conectado con la casa de David, con la realeza de Israel. Has aprendido que Yeshua no nombró un sucesor, sino que Él sigue siendo nuestro máximo líder de nuestro movimiento y que su partida temporal fue llenada por ilustres dirigentes que fueron moviendo la responsabilidad histórica de ese legado y extendiéndolo más y más hasta llegar a nosotros. Has aprendido y hoy vas a aprender más aún de toda esa historia riquísima que sobrevive a los momentos más difíciles que experimentamos con aquellos atropellos de Roma y sus continuas campañas de aniquilar todo lo que oliera a la casa de David en aquellos días. Has aprendido que nuestro judaísmo nazarita retiene consigo tradiciones y costumbres muy antiguas que no tienen paralelo con otras interpretaciones del judaísmo que hoy conocemos. Y por lo tanto tienes que sentirte sanamente orgulloso de tu judaísmo. Y por supuesto, esto significa que no somos los únicos, o que nuestro judaísmo es el único, o que nuestro judaísmo es perfecto, que no tiene fallas. Ya te he explicado que nadie puede decir, mi judaísmo es el único que existe y los demás están equivocados. Hay cosas que Hashem ha entregado a otras expresiones del judaísmo que nos bendicen a nosotros y que nos enriquecen a nosotros.
y que nos fortalecen a nosotros, como hay cosas nuestras que los bendicen a ellos. Has aprendido a entender que tú formas parte de una línea de fe y prácticas nobles que está ligada a lo más puro y precioso que ha existido en Israel, el alma de Yeshua HaSadik, el más noble judío que el mundo haya conocido. Has aprendido, en fin, que estás aprendiendo una rica herencia de un legado único, extraordinario, y que debes de sentirte bendecido y agradecido al Eterno por haberte revelado la identidad de Yeshua mi Nazaret. Este judaísmo con la luz de Mashiach y con la esperanza segura de la vida eterna en el mundo por venir. Esto es un regalo del cielo y de eso tenemos que estar siempre agradecidos. Y eso es lo que explica en parte por qué muchas de nuestras halajot, muchas de nuestras formas de vida y muchas de nuestras prácticas son únicas y muy nuestras, y que no necesariamente se encuentran en las formas más recientes del judaísmo que obedecen a circunstancias diferentes a las nuestras. Eso fue a grandes rasgos lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. En la clase que nos ha convocado a todos aquí en este momento, quiero mostrarte evidencias históricas que te permitan sentirte más orgulloso aún del legado de nuestro judaísmo nazarita al tiempo que conoces de esas grandes figuras que han formado el mundo embrionario en ese proceso de formación histórica que nos permite ubicarlos incluso en los difíciles momentos que ellos vivieron de exilio, de persecuciones, de linchamientos, de odio sin causa a que fueron expuestos los líderes de nuestro judaísmo. Recuerda entonces que el judaísmo nazarita surge en la tierra de Israel, no afuera, dentro de la tierra de Israel. Surge antes de la destrucción de Jerusalén, que formó parte del multifacético mundo judío de aquellos días del segundo templo, donde estaban diferentes escuelas y tradiciones judías, como ya hemos aprendido en clases pasadas. Este judaísmo nazarita ha seguido vivo todo el tiempo, en ocasiones de forma visible. La mayoría de las veces tenemos que reconocerlo en la clandestinidad, escondido, debido a las persecuciones, debido a los asesinatos de nuestros líderes, pero nunca dejó de ser. Siempre ha estado ahí y ahora retoña con nuevas fuerzas. Ahora retoña con nuevos bríos como nunca antes en su noble, extraordinaria y complejísima historia. Quiero que entiendas esto y lo voy a repetir otra vez porque es fundamental. Cuando Yeshua se ocultó de nosotros por un tiempo, no dejó un sucesor, nos dejó su legado, su inspiración, su neshama, su espíritu, pero Él sigue siendo el jefe máximo, la cabeza de nuestro movimiento. Y sus estudiantes originarios, bajo su autoridad, establecieron una corte de justicia, un Beidín, el Beidín Netzarita originario, en Jerusalén, bajo la directa autoridad de Yeshua. Cuando les dijo, ustedes tienen autoridad para decidir qué se permite y qué no se permite. Asegurándoles que cuando ellos se juntaran para tratar cualquier asunto alágico, ya sea 2 o 3 jueces nada más, allí iba a estar Él en medio de ellos. Y voy a darles la lista
de estos ilustres líderes que ocuparon la silla de Yeshua en la dinastía nezarita desde su ocultamiento temporal. Antes, no obstante, quiero hacer una aclaración. Partiendo de los informes que nosotros tenemos en el Código Real, partiendo de los informes que nosotros tenemos en el Código Real, se hace evidente que el Beit Din nezarita tuvo dos sillas, no una silla, dos sillas. Una silla para los judíos y una silla para los no judíos. Eso está claramente definido. Al frente de la silla para los judíos estuvieron su presidente Jacob ben Yosef, hermano del Ribi, Kefa ben Simón y Yohanan, el menor. Son las figuras ilustres. Y al frente de la silla, para los no judíos, estuvo el gran sabio Rabino Shaul de Tarso, su compañero Bar Abba, y su otro compañero Yohanan Meir. Son los tres fundamentales que estuvieron en la academia de Rav Shaul. Tenemos estas dos sillas, las dos academias. Una dirigida para los judíos, judaísmo para los judíos, y la otra, judaísmo para los no judíos. Dentro de ese mundo, vamos ahora a mostrar la evidencia histórica de esa continuidad de liderazgo que tuvo el Beit Din nezarita. El primero que se sentó en la silla que dejó temporalmente vacía, nuestro santo maestro, fue su hermano, de papá y mamá, su hermano propio, el príncipe Jacob ben Yosef Hasadik. Él fue el presidente del Beit Din nezarita desde el año 30 hasta el año 62 de la era común. Desde el año 30 hasta el año 62, 32 años de liderazgo. En el año 32 él fue asesinado brutalmente. Lo lanzaron de cabeza desde el pináculo del templo y lo remataron abajo. Los enemigos de nuestro movimiento. Él fue el primero. El segundo fue Simón Hasadik. Simón Hasadik, que fue el helenizado Cleofas. Fue el segundo príncipe nezarita, del cual tenemos información verificable. Siguiendo esa línea que existe en nuestro pueblo, que cuando muere un sádic, Dios levanta otro. Cuando se apaga una luz, Dios levanta otra. Y esa nueva luz que ocupó la silla de Jacob ben Yosef fue su excelencia, el príncipe Shimon Hasadik, desde el año 62 hasta el año 107, cuando fue asesinado por Trajano. ¿Y por qué fue asesinado por Trajano? Por ser descendiente de la casa de David. Porque Roma tenía pánico de los descendientes de la casa de David por temor a que alrededor de él se formara un movimiento con la mira de restaurar la monarquía davídica en Israel. 45 años de servicio al frente del judaísmo nezarita. Si hay que notar que a partir del año 62 en adelante, aún hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los romanos se volvieron cazadores de brujas contra todo judío que tuviera específicamente una relación biológica con la casa de David. Lo veían como una amenaza. El tercer líder nezarita que ocupó la silla de nuestro santo maestro fue su excelencia, el príncipe Sedequías Hasadik, desde el 107 hasta el 110. Apenas 3 años. Y usted sabe por qué. Lo lincharon también. El cuarto líder nezarita fue Secaria Hasadik, del 110 al 113. 3 años solamente. Ya saben, se imaginan por qué es la razón. Lo eliminaron. Era una amenaza. El quinto líder nezarita, Tobías Hasadik, desde el 113 hasta el 115.
El sexto líder nezarita, Benjamin Hasadik, del 115 al 117, ocupó la silla judía del movimiento nezarita. El séptimo líder nezarita, Yohanan ben Zadik, que ocupó la silla del Beidín nezarita del 117 al 119 de la era actual. El octavo, Matillahu Hasadik, que ocupó la silla, el oficio del Beidín desde el año 119 hasta el año 121. Apenas 2 años. Ya te imaginas por qué 2 años. El noveno líder fue Peresh Hasadik, a quien Eusebio en su historia eclesiástica llama Felipe, que gobernó del 121 al 123 de la era actual. El décimo, Sanaá Hasadik, estuvo dirigiendo el movimiento nezarita desde el 123 hasta el 125. El décimo líder nezarita fue Sedecaya Hasadik, del 125 al 127, después de Yeshua. Algo extraordinario. El décimo primero, Sedecaya Hasadik, el segundo, que ocupó la silla, el oficio, del 125 al 127. El décimo segundo líder fue Secaria Hasadik, que estuvo dirigiendo el movimiento nezarita desde el 127 hasta el 129. Extraordinario y maravilloso trabajo que realizó. El próximo fue Efraín Hasadik, del 129 al 131. El 14º, Joseph Hasadik, que ocupó la silla del 131 al 133. Y el 15º líder fue Yehuda Hasadik, que tomó el oficio en los difíciles años de la segunda revuelta judía contra Roma, en los años 131, 132, 133 de la era actual, hasta el 135. Yehuda Hasadik. Sobre Yehuda Hasadik, 15ª luminaria nezarita, tengo que decir algunas cosas importantes, sumamente importantes. Primero, no lo puedes confundir con Yehuda Hanasí, el príncipe, que fue el líder del movimiento judío tradicional, que marcó lo que hoy conocemos como la Misná. No lo puedes confundir con él. Este Yehuda Hasadik vivió los difíciles momentos de la segunda revuelta judía contra Roma. Fue obligado por Adriano a irse al exilio. Tuvo que salirse de Jerusalén por los romanos, por causa de los romanos, y pasar a la clandestinidad. Este Yehuda Hanasí fue el que tomó la decisión. Es muy importante conocer esto. Fue este Yehuda Hanasí, líder, príncipe de la casa de Israel, jefe del movimiento judío nezarita para esta época, quien toma la decisión de separarse completamente del judaísmo tradicional que había en aquellos días por un hecho trascendental. ¿Cuál fue ese hecho trascendental? El Rabí Akiva nombró a Simón bar Koshiva comandante del ejército judío que dirigió esta segunda revuelta judía contra Roma en los días de Adriano, 132 a 135. Rabí Akiva lo nombró el Mesías. Y cuando Yehuda Hasadik oyó esto, dijo: definitivamente nosotros no podemos estar aquí, porque nosotros tenemos un Mesías que no puede ser negociado, que es Yeshua. Y tomó esa decisión. O sea, lo que causa esa separación es el nombramiento de Simón bar Koshiva como el Mesías de Israel que hizo el Rabí Akiva. Es decir, el judaísmo nezarita bajo la dirección del príncipe Simón Hasadik y el judaísmo fariseo hilelita bajo la dirección del rabino Yohanan ben Zakkai, aquel que pactó con Roma para lograr la sobrevivencia de Yavne, es lo que está en juego en todo este escenario. Y uno tiene que conocer estas cosas.
El judaísmo nezarita fue una interpretación específica de la manera como tiene que vivirse el judaísmo ahora en la presencia del Mesías, en la persona de Yeshua ben Yosef, sin templo, sin sacrificios, con la mira de restaurar la casa de David una vez que llegara el momento elegido por la sabiduría divina. El otro judaísmo que sobrevive a la experiencia de la destrucción de Jerusalén y que podemos identificar como el judaísmo gilelita, fue una interpretación específica de cómo puede el judío sobrevivir ahora sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios, sin Mesías, porque no aceptaron que Yeshua fuera su Mesías, sino el otro Mesías que ya mencionamos. ¿Cómo lograron sobrevivir estas dos corrientes judías post-destrucción de Jerusalén, post-destrucción del templo? El judaísmo nezarita sobrevive gracias a que sus líderes, es decir, los príncipes nezaritas, pudieron reinterpretarlo con Yeshua Mashiach, estando ahí presente y colocándolo a él como una fuente segura de expiación. ¿Y cómo pudo sobrevivir a la tragedia de ese desastre nacional? El judaísmo tradicional, gilelita, sobrevivió gracias a que sus líderes reinterpretaron el judaísmo que había en aquellos días para que pudiera ser funcional, sin templo, sin sacrificios, explicando que la teshuvah, es decir, el arrepentimiento, la tefilá, es decir, la oración, y los masim tovim, es decir, las buenas obras, reemplazan a los sacrificios del templo, y los nuevos líderes de su movimiento, es decir, los rabinos, reemplazan a los sacerdotes. Y fue en esas condiciones que llegamos a los difíciles años del 132 al 135, cuando todos estos hechos ocurren y tanto los líderes nezaritas como los rabinos fariseos fueron asesinados o tuvieron que irse al exilio, a la clandestinidad, como personas no gratas por el imperio. Recordemos que fue en esta época cuando el emperador Adriano declaró al judaísmo ilegal en el imperio. Tanto el judaísmo gilelita o el judaísmo aquivano, como queramos llamarlo, como el judaísmo nezarita. El que fuera descubierto enseñando Torah, armando un estudio de Torah, corría peligro de muerte. Y los asesinatos se contaban por días. El deseo de Adriano fue eliminar todo vestigio de judaísmo, toda posibilidad de reconstrucción de Jerusalén, toda posibilidad de reconstrucción del templo, del Estado judío. Fue en ese contexto que Adriano declara a Israel con un nuevo nombre, para borrarlo de la faz de la tierra, y lo llama Palestina. De tal manera que borrando a Israel del mapa, de forma legal, en todos sus anales, en todos sus documentos, ningún judío pudiera nunca más reclamar esa historia, reclamar esa tierra, porque ya no era Israel, era Palestina, otra tierra. Así que ese canto que usted oye por ahí, de cuando en cuando por la radio, tierra bendita y divina, es la de Palestina. Y usted sabe los disparates que hay. No es Palestina, eres Israel. Y tenemos que hablar el lenguaje correcto para enviar el mensaje correcto. ¿Qué pasó entonces? El judaísmo para los no judíos, preste mucha atención. Yo sé que esta clase es un poco dura y difícil de procesar, pero es necesario entenderla. Porque si no entendemos nuestras raíces históricas, no comprendemos nuestro legado y no hacemos clic con nuestra fe extraordinaria y maravillosa que tenemos. Si haga todo su esfuerzo por seguirme en esta exposición. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué pasó?
el judaísmo para los no judíos, escuche bien, el judaísmo para los no judíos, bajo la dirección del rabino Shaul, de Barabá, de Yohanan Meir, había crecido impresionantemente. Podríamos decir que basados en la profecía, por cada judío nezarita había 10 justos de las naciones, es decir, 10 cristianos. Y rabino Shaul, en varias ocasiones, y eso es evidente en sus dichos y en sus escritos, previó el peligro de que de entre ellos se levantaran líderes perversos, lobos, que no perdonaran el rebaño y comenzaran a alejarse de los principios y de las normas que la silla del judaísmo para los no judíos había establecido en todo el mundo del imperio de aquella época. Ya habían pasado 30 años de la partida de nuestro santo maestro. Y el rabino Shaul, nos dice el Código Real, en una reunión con los líderes no judíos de Asia Menor, les había advertido del peligro que corrían si se desviaban de su raíz judía. Y les advirtió del peligro que había de que se hablara, se enseñara de otro Yeshua. Del peligro que había de que se enseñara de otra palabra de redención. Del peligro que había de dejarse llevar por otro brío, por otro espíritu. Y esto significa que ya para los días de Shaul se estaban dando interpretaciones de Yeshua, se estaban dando enseñanzas de Yeshua y se estaban dando versiones de su fuente de autoridad que estaban desviándose del judaísmo proclamado por el rabino Saúl de Tarso y su academia. Y en efecto así ocurrió. Los cristianos de aquella época, es decir, los creyentes de origen gentil, una gran multitud, como aquella gran multitud que salió de Egipto, en estos días difíciles de la segunda revuelta judía contra Roma, el año 132 al 135 aproximadamente, se habían divorciado ya de su raíz hebrea, para no tener nada que ver con los judíos. Y de esa forma, entre otras cosas, evitar confrontaciones mortales con Roma. Los líderes nezaritas, los judíos nezaritas, estaban en apremio, perseguidos unos, asesinados otros, escondidos la mayoría en la clandestinidad. Por su parte, los cristianos estaban siendo acusados de judíos, de ser judíos por el imperio, y estaban corriendo el mismo peligro. Entonces, los líderes cristianos desarrollaron una política de sobrevivencia, desconectarse de los judíos, negar toda raíz judía para no ser confundidos con los judíos, y aprovechando la coyuntura política del momento, hicieron una tremenda movida que cambió la historia. Tomando ventaja del hecho de que los líderes del movimiento judío nezarita estaban en la clandestinidad debido a las persecuciones y a los asesinatos, nombraron por primera vez en la historia a un no judío como el líder de ese movimiento, de esa silla. En otras palabras, al no estar presentes, físicamente presentes, las autoridades nezaritas nombraron a un gentil como el nuevo líder de ese movimiento. Recuerda que la silla del Beit Din nezarita había quedado vacía por esta ola de asesinatos, de asaltos, de persecuciones de los romanos contra los judíos, y especialmente contra los judíos que tenían conexión biológica con la casa de David, según hemos explicado. El movimiento cristiano entonces, al notar que el judaísmo nezarita había sido prácticamente eliminado, se reagrupan y deciden nombrar un nuevo obispo. Y usan un término ya no judío, un obispo como cabeza de su organización. Fue el famoso obispo Marcos. Mientras eso está pasando,
mientras eso está pasando, en la parte política del Estado, de cosas que está sucediendo allí, el emperador Adriano tomó medidas excepcionales. Él tenía temor de que surgiera algún judío descendiente de David y le creara otro dolor de cabeza. Y entonces, para evitar toda posibilidad, la más mínima posibilidad del resurgimiento de la dinastía davídica, el emperador Adriano ordenó arar a Jerusalén, cambiarle el nombre a la ciudad y, como dije, cambiarle también el nombre a la tierra de Israel. Es decir, cerrando toda posibilidad legal de que se levantara algún netzarita, descendiente de David, o cualquier otro descendiente de David, como Simón Bar Kokhba, y pudiera reclamar el trono de Jerusalén y establecer la monarquía en la tierra de Israel. Marcos, de ahora en adelante, va a recibir el título romano de obispo, y ese Marcos es el padre de lo que hoy día conocemos como el papado romano. Aprovechando que los judíos tuvieron que irse a la clandestinidad, y especialmente los descendientes de la casa de David, que se habían mantenido unidos, el judaísmo netzarita, este nuevo liderazgo cristiano se toma la autoridad de nombrar a un no judío al frente del movimiento, y eso devino en lo que hoy conocemos como cristianismo. Esa es la verdad histórica. Por un lado, la historia del ilustre y noble judaísmo nezarita, y por otro lado, la historia de una usurpación. Cuando los líderes cristianos aprovechan el vacío de la autoridad judía, dan la espalda a su matriz hebrea, dan la espalda al judaísmo nezarita, que los había cuidado, los había protegido, los había educado en el conocimiento de la Torá, del Dios de Israel, del Mesías de Israel, y ahora, atraídos por los nuevos aires del imperio, comienzan a alejar más y más sus tiendas de Jerusalén y acercarlas más y más a Roma. Esta es la historia que algún día tendrá que ser reescrita para las nuevas generaciones, cuando todas las cosas comiencen a salir totalmente a la luz. Más tarde, el emperador Constantino, para firmar su trono, reúne a todos los obispos cristianos del imperio para tener un concilio donde saliera una sola religión y una sola fe para el imperio. Ningún líder judío nezarita sospechosamente fue invitado a esa reunión. Y por votación y bajo la supervisión imperial, los obispos votan por llamar a Jesús su nuevo Dios, el domingo su nuevo día de adoración, y la iglesia el nuevo pueblo escogido. Era el año 325 de la era común, la consumación de la usurpación. Y desde entonces todos los escritos judíos comienzan a ser manipulados, reeditados, para que esté en línea con la nueva teología del nuevo pueblo escogido. Y por consideraciones teológicas se comienza la campaña de esconder la verdadera identidad de Yeshua, la verdad de su misión, la verdad de su identidad y la verdad del judaísmo nezarita. Se le prohíbe a los cristianos tocar nada que fuera judío. Se cambia el calendario. Se cambian los días de adoración. Todo se cambia. Y en una carta que escribió el propio Constantino, y de lo cual hay evidencia histórica, él da la razón por la cual se establecen esos cambios. Y la razón es esta: para no tener nada compartido con esa chusma de judíos. Incluso tuvieron el atrevimiento de nombrar a los nezaritas herejes, porque guardaban la ley de Moisés, la circuncisión y el Shabbat.
y todo lo que es distintivo del judaísmo de Moisés y de la casa de David. Y esto que estoy hablando no lo estoy sacando del aire. Es el resultado del estudio realizado por muchos historiadores y por mí mismo, consultando fuentes históricas, con horas de investigación, para facilitarte a ti en una conferencia como esta, en síntesis, en una cápsula, el resultado de todo este estudio, de toda esta investigación. Y para aquellos que les gusta ir más allá de los límites naturales que tiene una conferencia como esta, les recomiendo que si tienen chance, vayan a Amazon.com y compren el libro The Conflict of the Church and the Synagogue, escrita por James Parkes, para que usted tenga una información detallada de estos hechos. Todos los historiadores imparciales, están de acuerdo en una cosa: el cristianismo se desarrolló como una religión completamente separada del judaísmo, y específicamente del judaísmo nazarita, con la mira de protegerse del imperio, por un lado, y facilitar la entrada a los paganos, por el otro lado, resultando en el surgimiento del antisemitismo moderno, el peor enemigo que tiene Israel. Y en ese proceso, sin duda, los líderes nezaritas creyentes, pro-Torá y seguidores firmes del Rabbi Yeshua, fueron víctimas de aquellas batallas políticas. Fueron vendidos a cambio de favores con el Estado y el dominio imperial que vino después. Y el resultado de todo esto es que se le ha vendido al mundo la idea de que el cristianismo, como ahora lo conocemos, es la religión que Jesús estableció como sustituta del judaísmo único venido de Moisés. Imagínate, qué anacronismo, qué falacia. Y cuando tú profundices sobre este tema, te encontrarás con decretos oficiales de reyes, de emperadores, de sacerdotes, de obispos, de monjes, de poetas, políticos, intelectuales, alterando aquí y allá los escritos judíos, incluso los textos del Nuevo Testamento, por consideraciones teológicas, a fin de alcanzar aquellos objetivos que son diferentes, totalmente diferentes a las enseñanzas judías establecidas por nuestro Santo Maestro y perpetuada en el legado extraordinario del judaísmo nazarita. Y cuando tú rastreas exhaustivamente las raíces cristianas, percibes inmediatamente que no contienen para nada la enseñanza original de Yeshua, ni de sus estudiantes originarios. Les digo esto porque ha sido mi propia experiencia personal. Yo recuerdo los días, hace que más de 25 años, cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis en la maestría de divinidad que hice en aquella época. Y por primera vez, mi profesor me dijo que investigara sobre cristianismo y judaísmo en una edad de pluralismo. Y por primera vez en mi vida descubrí una historia que no me habían contado. Y esa es precisamente la que yo te estoy contando. ¿Te imaginas ahora el cuadro? Lo que empezó judío, ahora pareciera que termina cristiano. Y esto es lo que la gente piensa. Que Yeshua vino a crear una religión nueva llamada cristianismo. Eso es lo que está en la mente de la mayoría de la gente. Y eso es lo que explica por qué en la mente de la mayoría de nuestro pueblo judío todavía consideran que cuando un judío reconoce a Yeshua como Mesías, automáticamente corta su relación con el pueblo judío, se convierte a una religión diferente
Es decir, el cristianismo, y consecuentemente deja de ser judío. Eso es lo que está en la mente de nuestro pueblo, producto de toda esta historia mal contada. Y no es así. Y nosotros estamos aquí y existimos aquí, entre otras cosas, para decirle al mundo que no es así. Yeshua no hizo tal cosa, jamás. Ni los que siguieron al principio a Yeshua hicieron tal cosa, ni nosotros hacemos tal cosa. La usurpación tuvo lugar sin duda. Sin embargo, Rabotai, a los ojos de Dios, nada que se toma por usurpación quedará finalmente usurpado. Dios tiene un momento para restaurar la verdad. Dios tiene un momento para restaurar la resurrección de lo que se intentó destruir. Y así como nosotros hemos visto con nuestros propios ojos la resurrección del Estado judío en el año 1948, después de haber sido destruido por Adriano, así estamos ahora viendo el resurgimiento del judaísmo nazarita, del cual todos nosotros somos partícipes, trayendo sobre nosotros la riqueza de ese judaísmo del primer siglo, y por supuesto también, Baruch Hashem, las riquezas de las tradiciones sefardíes, por donde fueron llevados nuestros ancestros por la sabiduría divina, así como la riqueza del resto de las interpretaciones del judaísmo multifacético en que existe hoy día el judaísmo único que recibimos directamente de Moshe, desde Sinaí. Ahora bien, he dicho que el nombre y consecuentemente la esencia de nuestro judaísmo nezarita proviene del Tanaj y proviene de los informes del Código Real que confirman lo dicho por la Torá, por los profetas y por los salmos. Y en la clase pasada, de forma específica, te nombré, como dije, renglón tras renglón y línea tras línea, los datos donde se confirma el nombre, la antigüedad y la naturaleza de ese nombre. Y hasta ahí estamos bien. Pero alguno podría objetar, ¿dónde está en el Tanaj la expresión Netzarim, de donde toma nombre nuestro judaísmo? ¿Cómo me puedes decir que Nazaret o Nazrat es algo serio, es algo profético, cuando esa ciudad no existió en los días de los profetas? Y por tanto no pudieron haber profetizado sobre ella. De hecho, Nazaret no es nombrado ni una sola vez en el Tanaj. La ciudad de Nazaret, el pueblito, no es una ciudad, es un pueblito. La aldea de Nazaret no es nombrada ni una sola vez en el Tanaj. Entonces, ¿de dónde saco el argumento de que Netzarim proviene del Tanaj? Tanto como por los informes del Código Real. ¿De dónde saco eso? Eso es precisamente el tema que vamos a tratar en nuestra próxima clase, con la ayuda del cielo, porque ahora mi tiempo ha concluido. Será entonces, escuche, será entonces con la ayuda del cielo en mi próxima clase, la próxima entrega, que les mostraré los detalles escondidos sobre estos secretos de nuestra fe, que la enriquecen y la fortalecen, como también enriquecen y fortalecen nuestra visión como nunca antes. En resumen, ¿por qué escogí entonces el judaísmo nezarita como el judaísmo que mejor expresa mi identidad judía? ¿Por qué lo escogí? Lo escogí, en primer lugar, porque es el único judaísmo que gira alrededor de la figura extraordinaria del Mesías de Israel. En segundo lugar, porque es
Es el judaísmo que tiene una historia maravillosa, donde se conjugan la Torá, los profetas, los salmos, los escritos sagrados, con lo mejor que se puede concebir en Israel, es decir, el alma extraordinaria de nuestro Ribi HaKadosh, y eso me hace clic, mi alma se identifica con esa historia, la llevo en mis venas. En tercer lugar, porque el judaísmo netzarita desafía lo mejor de mí en aras de indagar, de escudriñar, incluso rectificar lo mal hecho por decenas de generaciones, teniendo por delante el tremendo desafío de restaurarle el honor a nuestro Santo Maestro, su vida, su enseñanza, su legado. Y eso me da la oportunidad de hacer un trabajo de reingeniería cultural, de reingeniería generacional, que está íntimamente ligado a la exigencia de una misión cumplida que facilite el retorno de nuestro Santo Maestro pronto y en nuestros días. En cuarto lugar, porque este judaísmo me da la oportunidad de explorar, de escudriñar y rectificar lo mal hecho en relación con la escritura, con la edición y la transmisión del cuerpo de enseñanza que retiene consigo los códigos necesarios para comprender de forma adecuada quién fue Yeshua y qué realmente enseñó Yeshua. De tal manera que lo que a mí me robaron las generaciones pasadas, se lo podamos entregar como legado a las generaciones por venir. En quinto lugar, porque contiene una historia maravillosa de sabios, de príncipes y defensores de la mesianidad de Yeshua, que nunca apostataron de la Torá, que nunca cambiaron al Dios de Israel por ningún nuevo Dios, que nunca renunciaron a la fe ancestral de nuestro pueblo y al mismo tiempo se mantuvieron firmes en su entendimiento de Yeshua como Mesías. Y estos 15 ilustres príncipes de Israel que he mencionado y los que se mencionarán después, es una cadena ininterrumpida de héroes, mártires, sabios, príncipes de Israel, que dieron todo lo que tenían, incluso sus vidas, sin negociar a Yeshua, sin negociar la Torá, sin negociar los mandamientos, sin negociar los preceptos, ni las prácticas y costumbres sagradas de nuestro pueblo. Y yo me identifico con esa historia. Cobra vida en mí. La veo, la siento, la llevo adentro, como mi propia historia. Y me siento más cerca de Moshe y del cielo en ella que en cualquier otra interpretación del judaísmo. Por otro lado, sería muy ingenuo de mi parte decir que mi judaísmo es el único válido que los demás no cuentan. Lo aleno. Ya he explicado eso. Sería ingenuo de mi parte también decir que nuestro judaísmo es el auténtico judaísmo de Moshe y de los profetas. Lejos de mí esté tal cosa. Sin embargo, para ser honesto contigo, creo que si Moshe viviera en este tiempo, posiblemente habría elegido el judaísmo nezarita para expresar su fe en Yeshua como Mesías. Y lo mismo hubiesen hecho los 70 ancianos. Y lo mismo habrían hecho los profetas y los hombres de la gran asamblea, y Yahshua, y Hagai, y Malaquí, y Yesiyahu, y Ermiyahu, y Eliyahu. Y si ellos lo habrían elegido, entonces mi elección se encuentra en una zona de grandes amigos,
amigos de alta confiabilidad y de extraordinaria relevancia. Y vivir en esa perspectiva me fortalece el alma, me empuja a seguir adelante, me llena el corazón de esperanza. La esperanza de un mundo glorioso que está por venir cuando aparezca Mashiach y nos conceda a todos la gracia de ver para siempre cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Esa es la fuerza que se esconde dentro de mí. Y esa es la importancia de conocer toda la riqueza que tiene nuestro judaísmo. Shabbat Shalom, paz sobre todo Israel. A ustedes que están aquí quiero agradecer.